frente a estas flagrantes violaciones a los derechos humanos que hemos tenido en nuestro país, ¿no? Que lo convierte, la verdad, en un personaje, por decirlo menos, de lo más oscuro de los últimos años de la política peruana, ¿no? Y estamos en la comunicación con nuestro invitado, el doctor Hernando Ceballos, exministro de Salud y dirigente del partido Movimiento por la Unidad Popular, al cual le damos la bienvenida aquí en Exitosa. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Katiuska. Buenas noches, Pedro. A sus órdenes. Hola, doctor Ceballos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido una vez más. ¿Cuál es su opinión sobre esta moción de interpelación que se ha presentado en contra del premier Alberto Otárola? Bueno, yo creo que era una moción ya largamente esperada por el país, ¿no? Es evidente que en nuestro país hay una situación en el tema sobre todo de vulneración de derechos humanos, que ha generado una enorme preocupación, no solo dentro del país, donde está claro que existe consenso, por lo menos de la gente que está en una actitud proactiva en el tema de derechos humanos, sino a nivel internacional sobre estas vulneraciones a los derechos humanos. Hoy las Naciones Unidas ya se conoció, solicitó un informe al gobierno peruano sobre esta situación, donde hay casi 50 personas que han sido fallecidas de manera ilícita, ¿no? Y con la participación de las fuerzas de seguridad de nuestro país. Así que el gobierno peruano, que se ha convertido en un gobierno claramente dictatorial, tiene que darle una respuesta al país y a la comunidad internacional. Ojalá que el Congreso acoja este pedido de interpelación, porque nos va a permitir escuchar, aunque el Premier nos tiene muy acostumbrados a respuestas sorpresivas que no tienen que ver con la realidad, pero de todas maneras que podamos escuchar en el país un pliego interpelatorio que me parece que es bastante razonable y que son más que dudas, preocupaciones de la sociedad civil en relación a lo que ha pasado con las protestas, ¿no? Donde está clarísimo que se ha impedido este derecho y estamos avanzando a un gobierno claramente represivo y de espaldas a las necesidades de la gente. Mañana mismo va a haber incluso una movilización de los CAS-COVID por el tema del despido de más de 11.000 trabajadores, que esperemos que sean escuchados también. Y el tema de los CAS-COVID se arrastra desde el gobierno del expresidente Pedro Castillo, pero sobre esta interpelación, ¿se van a llegar a los votos? Porque creo que es visible para la población que el sector de la derecha parece que es aliada del gobierno de la señora Boluarte, que ha despertado una indignación selectiva, porque claro, con los ministros del señor Castillo no lo defendemos, pero sí lo interpelaban y censuraban, ¿y qué pasa ahora? Claro, es cierto. La verdad que a nadie sorprendería que el Congreso no le diera pase a esta interpelación, que no es ni más ni menos permitirle al país que escuche la respuesta del Premier sobre una serie de interrogantes que son de dominio público. Lo que sucede es que la situación se ha ido agravando cada vez más. Esta vez no estamos hablando de acusaciones subjetivas, de que a mí me parece, porque tengo un tinte político de tal naturaleza, ¿no? Lo que estamos hablando es que hay pruebas concretas de vulneración a derechos humanos. Es decir, las Naciones Unidas habitualmente no solicitan este tipo de informes a los países, lo que generalmente tiene una actitud muy tibia en las Naciones Unidas, igual que varios organismos internacionales, pero las pruebas son clarísimas, ¿no? Hay videos, hay fotografías. Es decir, hay pruebas forenses que hablan claramente que por lo menos 48 ciudadanos han sido asesinados en nuestro país, ¿no? Es decir, con armas, desarmados los ciudadanos, con armas directamente a matar. Y claro, tiene que haber una respuesta, porque además esto se da en el marco de toda una serie de pronunciamientos y una política desde el gobierno de estigmatizar a los luchadores por los derechos humanos, a los periodistas que se animan a hablar sobre la vulneración de estos derechos fundamentales cuando la gente sale a protestar, y creo que es importante que el gobierno peruano dé una respuesta. Así que yo, la verdad que más allá del desprestigio que tiene este Congreso, creo que ya sería el colmo que también impidan que la ciudadanía conozca la versión, entre comillas, del señor Otárola frente a estas flagrantes violaciones a los derechos humanos que hemos tenido en nuestro país, ¿no? Que lo convierte, la verdad, en un personaje, por decirlo menos, de lo más oscuro de los últimos años de la política peruana, ¿no? ¿Usted considera que estamos en una dictadura?
Yo creo que, bueno, analicemos algunos elementos, ¿no? Primero, el derecho a la protesta existe en nuestro país, el derecho al disenso es respetado por el gobierno en nuestro país, las propuestas de cambio de rumbo político son respetados por el gobierno. Tenemos más de 3.000 personas heridas en las protestas que se han hecho, por lo menos casi 50 personas que han sido asesinadas sin tener un arma en la mano por salir a protestar, 7 adolescentes que han fallecido, muchos ciudadanos que ni siquiera eran parte de la protesta y han sido asesinados, como muestra de un plan sistemático de reprimir el derecho al disenso y a la protesta en el país. Creo que es claro que la actitud del gobierno, que además está tratando de colocar personajes vinculados a la ultraderecha en distintos cargos políticos de nuestro país, tiene una posición claramente dictatorial, ¿no? A mí no me queda la menor duda, ¿no? No hay ningún grado de tolerancia. Basta ver las declaraciones del señor Otárola del día de hoy, cuando dice acá no va a haber ninguna toma de Lima, y saluda y felicita a las Fuerzas Armadas y señala que las Fuerzas Armadas van a seguir actuando con la corrección y la policía que vienen actuando hasta ahora, ¿no? Eso significa darle carta blanca a los sectores que vienen reprimiendo a la gente, y esto se da en un gobierno con un claro matiz dictatorial y represivo, ¿no? Siguiendo con la indignación selectiva, gran sector de la población, y la verdad es que yo me sumo a ello, considera que la izquierda también ha tenido indignación selectiva, porque en la época del señor Castillo se quedaron callados con algún tipo de representantes o ministros bastante cuestionados, o cuando hubo también cerca de 6 muertos en este paro Huancayo. agrario, claro, en Huancayo, la primera gran marcha de su gobierno. Y ahora sí están defendiendo, incluso hay algunos líderes que están yendo. No sé, yo siento que están politizando lo que viene ocurriendo. No quiero generalizar, pero es una percepción popular. Siguiendo por esa línea, ¿cuál es su opinión de esto? Bueno, primero es que acá no es que uno se va a hacer cargo de todas las expresiones de Claro, gente que dice que claro, es izquierda. Eso es otra cosa, ¿no? O sea, puede haber gente que dice soy de izquierda y toma decisiones que no tienen nada que ver con la defensa de los intereses populares. Esto no es que alguien que dice soy de izquierda tiene una coraza y una inmunidad en todo lo que dice o lo que hace, pero hay una enorme desproporción entre lo que pueden haber sido los excesos durante el gobierno de Castillo, que de ninguna manera pueden ser disculpados, con esto que ha sucedido, ¿no? O sea, no tiene francamente ningún punto de comparación. Lo que aquí ha habido, ustedes recuerden los primeros 15 días, sobre todo del 7 de diciembre para adelante, que aquí ha habido un plan clarísimo de poner a las Fuerzas Armadas fuera de la legalidad, porque aquí han salido a matar a la gente. No es que ha habido un enfrentamiento aquí de ninguna manera, aquí han habido un asesinato selectivo de gente con armas de largo alcance que han sido disparadas para matar a la gente. Y no es una opinión subjetiva la que estoy diciendo, ¿no? O sea, no es un tema de debate, no estoy planteando algo que puede decirse tal vez tiene razón o tal vez no. Estamos hablando de pruebas concretas, con videos, con fotografías que no tienen antecedentes en nuestro país, y obviamente este gabinete que avaló este tipo de acciones que son inaceptables para cualquier ciudadano, más allá del matiz político que pueda tener, pero cualquier ciudadano que entienda que necesitamos vivir en un país donde se respeten los derechos humanos, pues este Congreso fue el que le dio el visto bueno a este gabinete, ¿no? Entonces, por lo menos lo que podría hacer ahora es permitir que esta solicitud de interpelación pues se le dé pase y Otárola le dé la cara al país, ¿no? Porque creo que hay una clara desproporción en la acción del gobierno, y alentada desde el gobierno con un terruqueo y una estigmatización de cualquier opinión disidente, ¿no? Se ha golpeado a los propios pueblos originarios. Hay informes de Amnistía Internacional muy graves, ¿no? Y la propia solicitud de informe de las Naciones Unidas indica de que ellos tienen elementos, porque las Naciones Unidas no solicita una información porque se le ocurrió al alto comisionado, ¿no? De que tienen elementos concretos de vulneración de derechos humanos. Esto es sumamente grave, no lo podemos relativizar y compararlo a cualquier antecedente que tengamos en nuestro país cercano, más allá de que tampoco esto se disculpa, ¿no? Pero lo que está pasando en nuestro país, en el marco de una política
de ir cercenando la posibilidad del derecho a opinión, creo que debe ser rechazada por todos los peruanos. No podemos construir un país sobre los cuerpos y la impunidad de decenas de muertos en nuestra patria, ¿no? Ahora, doctor Ceballos, ¿usted siente que realmente Dina Boluarte quiere dejar el poder antes del 2026? Del Congreso no le pregunto porque está bastante claro que el Congreso no quiere irse, se quiere quedar. Pero la presidenta o el Consejo de Ministros mismo que constantemente dicen que sí se quieren ir, ¿realmente dan señales de que se van a ir? Yo creo que la llegada de Dina Boluarte al gobierno no fue solamente porque se fue Castillo. Creo que esto ha sido un tema concertado y preparado, ¿no? Basta escuchar el discurso de Dina Boluarte, ¿no? Y su intención. Doctor Vamos Ceballos. a buscar retomar, por favor, la comunicación con nuestro invitado, el doctor Hernando Ceballos, para hablar también sobre los temas de salud, porque creo que las denuncias en los centros de salud cada vez son más constantes. Y más con lo que pasó el día de ayer. Largas colas en salud, adultos mayores, y lo que pasó ayer también es preocupante. Lo que pasó en Lambayeque. Doctor Ceballos, para que termine su respuesta, por favor. Sí. Sí, no, yo señalaba que está clara la intención de Dina Boluarte de mantenerse todo lo que pueda. Sabe además que no tiene dónde irse. Si sale va a ser procesada, juzgada y va a terminar en la cárcel, lamentablemente, pero esto creo que va a ser así. Así que, y además porque la salida de la señora Boluarte es un elemento central para poder llegar a un acuerdo en el país, de transitar hacia una salida verdaderamente democrática con los cambios que necesitamos, ¿no? Así es. Ahora, por favor, quiero tocar el tema de la salud pública porque en las últimas semanas hemos registrado muchas denuncias, largas colas en salud. Ayer tuvimos un incidente bochornoso. Una doctora le incriminaba a la ministra de Salud en Lambayeque que no tenían un área de neonatología. Y fue intimidada incluso por el alcalde, el gobernador regional, y tuvo que ir huyendo. Y es que se requiere que los doctores increpen al ministro o a la ministra y le digan: falta esto, ¿cuándo lo van a implementar? ¿Cuándo llega el presupuesto? Y las largas colas también nos vienen preocupando. No vemos ahí una cabeza. El tema del dengue también nos preocupa. Hay muertes en nuestro país, el COVID-19. Parece que estamos en un barco sin capitán. Bueno, la verdad que es preocupante porque además no se ha avanzado en resolver problemas crónicos, ¿no? Uno de ellos es el problema de infraestructura hospitalaria, ¿no? Si eso es grave, en Lambayeque, en Piura, es mucho más grave, donde no hay un hospital de alta complejidad. Y en el caso de la seguridad social, donde se necesitan cerca de 30.000 recursos asistenciales para mejorar la atención de los asegurados, para evitar todas esas colas desesperantes que hace la gente, 2, 3 meses esperando un turno. Sin embargo, se despide a más de 11.000 trabajadores CASCOVID, ¿no? No solamente con una muestra de insensibilidad hacia los trabajadores, sino hacia los propios asegurados, ¿no? Ojalá que se los pueda de verdad reponer a todos los trabajadores cesados, que se escuche a la Coordinadora Nacional de los CAS, porque no solo es un pedido que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, sino con mejorar la propia seguridad social, evitar las tercerizaciones y los negociados dentro de esta institución, en el marco de una crisis sanitaria que no la hemos podido resolver. La verdad que no hemos aprendido nada de la pandemia y eso es lo lamentable, ¿no? Bien, doctor Ceballos, muchas gracias por la comunicación alcanzada.